Dios mío, qué complicado es empezar en algo. Empezar en sí mismo es tan complicado como terminar lo que se supone estás tratando de hacer. Y es impactante lo complicado que puede llegar a ser dar ese primer paso. A mí me gusta escribir. Escribo todo el tiempo lo que pienso porque mis pensamientos se salen de mi cabeza y no puedo evitar escucharlos y necesito ponerlos en algún lado para que dejen de hacer ruido y me dejen dormir o me dejen comer o me dejen trabajar. Y uno de esos pensamientos siempre fue el de hacer un canal, el de tener un canal en el que poder hablar todo esto que me pasaba tanto tiempo escribiendo. Porque al final todas esas páginas son para mí y nadie más que yo las ha leído. A pesar de que trabajo y me entretengo mucho, lo que más hago sin duda es pensar. Sueño despierto y hablo conmigo mismo mucho más de lo que me gustaría admitir. Yo siento que hay mentes que tienen una mayor capacidad para imaginar que otras. Podríamos definirlo como creatividad, pero siento que tiene una definición demasiado amplia como para resumirlo a eso. Y por lo que he podido hablar con otras personas, sí parece ser una habilidad que no todos tienen. Yo ya me acostumbré a vivir así, pero sí que he tenido momentos en los que he llamado un poco la atención por eso y nunca he sabido si es un problema o si es algo que tenga nombre. Lo que sí sé es que me encanta ser así. Es como nunca estar solo. Digo, hay veces en las que obviamente uno inevitablemente se siente solo de todas formas, pero lo que voy es que llevo tanto tiempo haciéndolo que aunque fuera falso al inicio se ha vuelto en algo completamente real. Hay momentos en los que sin darme cuenta termino viendo que llevo un rato discutiendo con una pared o con mi teclado o con el propio micrófono, el monitor, en la pantalla de pausa de un juego. Y es algo que me pasa muy seguido, que estoy hablando porque pienso en voz alta o porque sueño despierto y me tocan a mi puerta y me dicen ¿con quién estás hablando? Y yo digo, no, pues me callo y digo, con nadie, estaba leyendo, pero no. Yo honestamente no entiendo por qué no todos lo hacemos. No me refiero a lo de hablar solo, me refiero más bien a lo de escribir. Siento que debería ser un hábito común, aunque entiendo que hay personas que pueden hablarlo y platicar durante horas, pero no siempre es mi caso. Aún así me parece un proceso súper terapéutico el escribir para ti, y es muy entretenido. Leyendo te puedes aprender muchas cosas de ti mismo, y también puedes transportarte al pasado y a lo que pensabas en ese momento. Y puedes reírte de ti, o muchas veces sorprenderte de ti. Un día me senté en mi cuarto y me puse a escribir, con la intención de sentirme un poco mejor por algo que había pasado. Y no sé por qué ese día me dio por escribir sobre mi futuro. Me dieron ganas de visualizar todo lo que quería hacer y todo lo que quería hacer. Escribí como 30 tonterías de cosas que cualquier persona realmente querría hacer: tocar un instrumento, aprender otro maldito idioma, tener un cuerpo escultural, ser muy flexible, hacer parkour, tener una PC gamer de gama alta, media alta. Ese sí lo cumplí, por cierto. Pero entre todos esos llegué a escribir algo que recuerdo muy bien. Y era hacer videos sobre lo que escribía. Siempre me gustaron esos videos de personas que solamente hablaban, porque me encantaba escucharlos, y siempre he sido más de podcast, porque me encanta oír las voces, me encanta escuchar las pláticas, siento que las estoy teniendo yo, pero sobre todo la sensación favorita es la de meterte en la cabeza de una persona, es como escuchar sus pensamientos. Por eso me encanta oír a alguien que está hablando sobre un tema del que claramente escribió o investigó. Sigo canales de tipo ensayo sobre todo, sobre cine, sobre películas, series, sobre videojuegos indie, sobre terror, sobre arte. Y siempre me acompañan mientras yo trabajo en lo que sea que esté haciendo. Ese es el tipo de contenido que me gusta y es el que más consumo. Y es en gran parte por la que estoy intentando esto. Pero obviamente, por lo que podrás suponer, esto no lleva unos días ni empezó a taladrar mi cabeza hace unas semanas. Esto lleva años. Llevo años pensando en hacer esto, y quién sabe por qué nunca lo hice. Digo, antes no tenía tantas cosas como ahorita, pero hace mucho que tengo todo lo necesario para iniciarlo, y nunca me había movido por hacerlo. Hasta ahora, claro. La historia es muy sencilla. Desde siempre me ha gustado dibujar, y hace unos meses había comenzado con algo que también llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Y me refiero a dibujar en pixel art.
Ese estilo me vuelve loco. Es de mis estilos favoritos en videojuegos y sin duda es de mis estilos favoritos en general. Y me encanta el contexto de saber que es así como todo empezó. Ese estilo surgió por las carencias tecnológicas de su tiempo. Fue la única forma que encontraron de reproducir imagen de forma sencilla. Y se tenía que simplificar mucho la información, de manera que fuera entendible. Y ahora yo estoy aquí tratando de imitarlo en un monitor que mide unos 1440 píxeles de alto. Creo que sí. Pero mi parte favorita es cuando se mueve, cuando animas en vez de dibujar solamente. Animar en pixel art es mucho más complicado y tardado porque vas píxel por píxel y no es como dibujar. Cuando dominas el dibujo puedes avanzar de manera fluida y todo depende de tu capacidad para captar poses y movimiento. Pero en el pixel art tienes que ser consciente del movimiento de cada uno de sus píxeles de manera independiente para que se sienta consistente una animación. Y por supuesto que todo en un nivel alto va a ser igual de demandante. Pero animar en este formato tiene su esencia y su complejidad. Obviamente, como no podría ser de otra forma, conocí esto por los videojuegos. Al final empezó siendo un estilo gráfico. De hecho es lo que es. Antes que un estilo artístico es un estilo gráfico. Y todo empezó por un jueguito de peleas. Fue por un juego de peleas de anime que, pues bueno, juntaba dos cosas que me encantaban, ¿no? El anime y los juegos de peleas. Siendo honesto, realmente yo no tengo tanta historia con los juegos de peleas, pero siempre me gustaron. Siempre me gustó verlo, sobre todo el Smash. Pero desafortunadamente yo no podía jugarlo mucho porque no tenía una consola. De hecho, yo no empecé a jugar videojuegos hasta mucho después. Mi infancia no estuvo llena de juegos, definitivamente. Estuvo llena de internet. Yo soy un 2005 y sí pude pedirle prestado en mi infancia el teléfono a mi madre para que me dejara ver videos. Y eso es lo que hacía la mayor parte del tiempo. Digamos que mi interacción con los juegos era a través de otras personas, nunca fue de primera mano. También tenía un primo que tenía juegos y una computadora y bueno, jugaba con él los juegos de la web. Y recuerdo que había una página en la que había una especie de emulador, ahora que lo pienso, de un Marvel vs. Capcom, que en ese entonces yo no tenía idea que era un Marvel vs. Capcom, pero era un Marvel vs. Capcom, donde estaba Spider-Man, Venom, también algunos X-Men. Y me encantaba escoger a Spider-Man porque desde siempre ha sido mi personaje favorito. Pero nunca entendía cómo rayos jugar. Los controles estaban perdidos en el teclado y era una laptop. Entonces no podía controlarlo y no había un manual o al menos no tenía la capacidad para buscar los controles y terminaba jugando con los botones que accionaban algo. Es increíble cómo a pesar de que únicamente podía golpear y patear y saltar y moverme hacia adelante y hacia atrás, lo recuerdo como algo tan divertido. Y así empezó mi primera interacción con el pixel art. Me encantaba verlo, me encantaba ver las animaciones de los personajes quietos, era hipnótico. Y mucho tiempo en el futuro comenzaron a salirme artistas, contenido vertical de ese estilo y mucho sobre desarrollo de videojuegos, porque es donde más se relaciona el pixel art. Y surgió uno de mis muchos sueños de hacer un juego algún día. Siento que todos tenemos ese sueño, ¿no? Es algo muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Pero sí tenía claro que mínimo si no lo fuera a hacer enteramente yo, que sería lo ideal, financiarlo de alguna manera en algún futuro lejano. Por lo menos me encantaría trabajar en uno. De hecho, mi intención es que la parte que yo haga sea la gráfica, justamente. Porque desde siempre me ha gustado dibujar. Dibujo desde que soy un feto. Y me encanta. Sobre todo nuevamente por Spider-Man. Me la pasaba dibujándolo todo el tiempo en la primaria. Y en la secundaria. Y en la prepa. A Spider-Man y a Goku. También tuve mi etapa de dibujos de Dragon Ball. La verdad lo disfruté un montón. Ahorita actualmente hace mucho que no dibujo yo realmente de manera seria, de sentarme a dibujar, pero es algo que también quiero retomar. Pero en fin, lo importante es que un día me alcanzó para comprarme una gráfica y mi intención de hecho era aprender a animar. Pero supongo que por ahí me distraje con algo porque terminé descargando un programa distinto al que buscaba, que era el Libre Sprite, que es la versión gratuita del que tengo ahorita, que es el Lazy Sprite o el A-Sprite, que es con el que por pura curiosidad decidí intentarlo y comencé a dibujar en ese estilo. Y sentí que se me dio muy bien al inicio.
Era complicado y muy tardado, pero sentí que se me daba bien. Lo siguiente que ocurrió fue que me metí a un servidor de Discord sobre un jueguito, donde había una comunidad de modders que, de hecho, hacían animaciones de este tipo. Y ahí como que vi que publicaban todas cosas y quise publicar las mías. Y después de unos cuantos consejos y de seguir haciéndolo, terminé trabajando de esto. No como un trabajo principal, pero sí como un extra. Me preguntaron si era capaz de hacer unas animaciones con cierta descripción de cierto personaje y yo dije, culo si no. Y terminé forzándome a hacerlo. Y luego fue otra, y luego otra. Y en algún punto dije, ok, ya hago esto bien. O por lo menos mucho mejor de cómo empecé. Y tengo aquí a unas cuantas personas que les gusta mi trabajo. Entonces vamos a tomárnoslo un poco más en serio. Eso fue lo que dije. Y meses después, revisitando mis escritos, dije, oye, ¿y por qué no hago un canal de esto? Entonces decidí buscar una referencia de alguien que hiciera lo mismo para que pudiera darme una idea de cómo hacer yo ese contenido, vaya. Pero buscando, no encontré nada. No encontré exactamente lo que yo quería hacer. Por supuesto que encontré gente que dibujaba en este estilo, pero son muy pocos. Y la verdad me sorprendió, pensé que sería mucho más común. En inglés encontré un poquitito más de canales, pero la verdad es que en español no hay nada, y en inglés la mayoría, de hecho también en español, son todos sobre creación de videojuegos y están puramente relacionados con el nicho de desarrollo de videojuegos. Y todo trata de tutoriales y tilesets y más cosas del estilo, no como tal de simplemente dibujar y ya. Pero sí, la verdad es que había muy pocos referentes. Y de hecho no había ninguno que fuera especialmente grande o que tuviera más de 400,000 suscriptores, por ejemplo. Luego, cuando la idea empezó a hacerse cada vez más seria en mi cabeza, empezó a salirme mucho contenido en mi algoritmo sobre cómo hacer dinero con redes y todas esas tonterías. Sobre cómo editar, cómo llevar un canal de YouTube. Y la edición es algo que, aunque no se me da muy bien, es algo que me llama la atención sobre todo. Más que nada, siempre me ha gustado como estar dentro de un programa y sentirlo y verlo y me emociona el saber usarlo. Pero la verdad es que no soy bueno en eso. O al menos no es usar aún un programa así que tú digas muy bien. Pero bueno, me empezó a salir mucho contenido del estilo y dije, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y de nuevo empezaba a paralizarme constantemente. No sé cuánto tiempo me tomó hacer este video, pero desde que me decidí a hacerlo hasta ahorita estoy seguro de que han pasado más de 2 semanas. Primero por la barrera de tener que hablar en el video, cosa que me daba algo de vergüenza. Pero siendo muy honesto, casi no tengo amigos y no hay prácticamente nadie que pueda burlarse de mí aunque quisiera. Entonces pensando así me pareció un poco más sencillo el hablar. Y yo estoy casi seguro de que va a ser mucho más entretenido ver esto si hablo o aporto algo más que simplemente dibujar y ya. Porque no hay tanta gente que vea ese tipo de contenido sin tanta dopamina, por así decirlo. Y aquí estoy ahora tratando de hablar sin trabarme. Tengo muchos temas de los que me gustaría hablar y muchos libros que aún estoy leyendo. El tema que podría interesar más es el de la propia filosofía en general. Me gusta mucho la filosofía y leo mucho sobre eso. Pero como no tengo nadie con quien platicar sobre eso, termino olvidando la mayoría de cosas. Ahora este canal podría ser como una excusa, no solamente para leer más, sino para retener mejor la información. Y estoy seguro que más de uno valorará eso. Entonces básicamente lo que hice fue fusionar 2 cosas que me gustaban mucho. El formato que consumo más, que es el de los videos tipo ensayo, y este estilo que he estado dominando los últimos meses al que me he estado dedicando. No tengo miedo por las ideas porque hay muchos temas de los que me gustaría hablar, y hay muchos personajes que podría dibujar. Solo es cuestión de hacerlo, aunque esa es la parte más difícil. Estoy viendo que ya llevo 14 minutos hablando. No sé si eso es mucho o poco, pero por lo menos para mí es poco. Yo prefiero mucho más el contenido largo. Supongo que porque escucho mucho más de lo que veo. Pero entiendo que para contenido más de entretenimiento sea más factible hacer contenido corto. Si no, la gente sentiría que pierde mucho más el tiempo. Aunque hay público para todo. ¿Qué les parece si los dejamos en 15 minutos? Bueno, no, 16, porque no me alcanzaría el tiempo. La verdad no tengo idea de cómo rayos acabar el video. En papel todo suena más sencillo y cuando lo imaginas, solo lo imaginas haciéndolo y ya, pero en el momento te bloqueas y como que no tiene sentido. ¿Cómo se supone que despida esto? Supongo que gracias por ver. Ya estoy prácticamente finalizando el Naruto, solo me queda hacer la publicación de Instagram, así que también síganme en Instagram. Ahí no soy más activo, pero pretendo ser más activo. Ahí publico todas las obras finales y todos los avances de lo que estoy haciendo. Y poco más. No sé qué les pareció el video. Opinen todo lo que quieran, denme ideas incluso. Si quieren que dibuje a alguien, estoy abierto a
sugerencias. Y pues más que nada esto es un primer intento. Es una especie de introducción de lo que podría ser este canal. Pero obviamente todavía estoy en proceso de experimentar. Igual termino haciendo otra cosa. Pero la verdad es que la opción que más me gusta es la de hacer speed paints de lo que estoy haciendo. Y usarlo como un espacio para hablar. Como una especie de podcast. Quizás con la intención de que me tengas de fondo y estés trabajando como yo hago. Mientras yo divago con mis tonterías o con algo que se me esté pasando por la cabeza en el momento. También tengo la idea de en algún punto hacer videos más estructurados con más edición, ya que aprenda cómo, con un guión más complejo y más concreto sobre un tema más específico, con su investigación y toda la cosa. Pero por ahora lo mejor que puedo hacer es empezar. Y esto es lo que puedo hacer por ahorita, solamente divagar. Y bueno, ya me pasé del tiempo. Supongo que si llegaste hasta este punto del video es porque te gustó, o porque te gusto yo. Probablemente sea la segunda, así que nos estaremos viendo. Gracias por verme, gente. Iré mejorando y espero que esto llegue a algún lado.